Antropometría para la prescripción de silla de ruedas. El día de hoy vamos a hablar de conceptos básicos que tienen que ver con la importancia de las mediciones que hacemos cuando pensamos en una silla destinada a un paciente. Principalmente si nos enfocamos a las sillas multifuncionales, que son como la que vemos en el ejemplo en la pantalla. Son sillas que tienen características muy particulares como la basculación del chasis, la reclinación del respaldo y bueno, que tienen la opción de crear diferentes configuraciones en base a los accesorios que necesita cada persona. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar más a la parte antropométrica. Hay que considerar que cuando una persona necesita pues una silla de ruedas, significa que existe una disfunción en la movilidad y también es muy importante que consideremos que existen diferentes situaciones por las cuales alguien necesita una silla de ruedas, ¿no? Tenemos casos congénitos, el ejemplo sería una parálisis infantil, podría ser también mielomeningocele. Tenemos ejemplos de discapacidades adquiridas, como podría ser una lesión medular o un evento vascular cerebral. Y también existen ciertos factores que pueden reducir la movilidad, como es la edad avanzada, y con ella sabemos que se generan también diferentes patologías, ¿no? Como ejemplos colocamos aquí la artritis y el Alzheimer. Y bueno, pues este cuadro en realidad es para hacer notar que existen diferentes necesidades y también cada una de estas necesidades se va a ver relacionada a la etapa del desarrollo y a la edad del paciente al momento de necesitar una silla de ruedas. Y bueno, aquí pues nada más para hacer el análisis. ¿Qué usamos diariamente que nos medimos, no? Nosotros cada vez que necesitamos ir a comprar zapatos, bueno, ya tenemos en mente cuál es el número que vamos a comprar. No vamos a comprarnos unos zapatos muy pequeños, o al contrario, muy grandes para que, no sé, pensemos que el pie nos pueda seguir creciendo. Y pasa lo mismo con la ropa, con los cinturones. Uno ya tiene en mente cuál es la talla que va a utilizar para que se sienta cómodo, para que pueda moverse, para que pueda hacer los alcances cuando necesite, no sé, tomar algo de un estante alto. Y bueno, pues otro ejemplo que tenemos como más enfocado hacia un tipo de tecnología asistiva básica serían los lentes, ¿no? También no vamos a ponernos unos lentes muy grandes y mucho menos vamos a alterar la graduación que necesitamos. Entonces, ¿por qué si diariamente nos medimos accesorios? ¿Por qué si tenemos objetos que utilizamos todos los días necesitamos medírnoslo? Y no pensamos en esto cuando tenemos que prescribir una silla de ruedas. Bueno, esta es la reflexión, ¿no? Bueno, hay que considerar, antes que nada, que la medida del usuario nos va a ayudar, en primer lugar, muy importante, a evitar deformidades, ¿no? La más común que se ve es la escoliosis, y esto pasa cuando le damos una silla de ruedas para adulto a un niño, ¿no? Pensemos en un niño que no tiene buen control de tronco o que a lo mejor tiene mucha espasticidad o que a lo mejor tiene pues movimientos, reflejos patológicos. Vamos a encontrar un tronco con poca o nada de estabilidad, con muy poco tono muscular constante que pueda permitirme una buena postura para estar alineado, para estar en posición erecta. Entonces, cuando yo tengo una silla muy grande, muy ancha, siempre el usuario va a tender a apoyarse hacia uno de los dos costados, ¿no? Va a ser como una diagonal para poder hacer una cierta estabilidad. Entonces, esta diagonal, o sea, esta tendencia de siempre apoyarse hacia uno de los dos lados, pues nos puede generar una escoliosis, ¿no? Porque sabemos que la fuerza de gravedad siempre va a estar en contra de estos pacientes cuando no hay un buen control de tronco, ¿no? Cuando no hay un buen tono muscular. También cuando nosotros otorgamos una silla de ruedas con las medidas adecuadas, vamos a potencializar
la funcionalidad del paciente. Porque si le quedan las ruedas a la altura de las manos, voy a poder mejorar la autopropulsión y tengo que considerar que a lo mejor los apoyabrazos no estorben. Hay usuarios que prefieren ni siquiera utilizar los apoyabrazos, más que nada los usuarios activos. También puedo favorecer alcances porque tengo que considerar que esta silla de ruedas también debe de estar enfocada a la cuestión ergonómica con todo mi ambiente. ¿Qué quiere decir? Que no le voy a dar una silla de ruedas muy grande a un paciente alto, por ejemplo, porque al momento que quiera entrar a un restaurante a la mesa, pues no va a entrar, ¿no? Las piernas van a quedar muy arriba, va a chocar con la mesa. Entonces, también hay que considerar que el favorecer estos alcances, el favorecer entrar y salir, poder desplazarse, pasar por puertas, por espacios reducidos, tiene que ver con la medida del usuario, pero también con la medida que yo le voy a otorgar a la silla de ruedas en base al usuario y al ambiente en el que se va a estar desarrollando. Y bueno, pues vayamos a una cuestión etimológica, ¿no? La palabra antropometría viene del griego antropos, que quiere decir hombre o humano, y metrón, que quiere decir medida. Entonces es muy fácil, ¿no? Tenemos que considerar ciertas medidas en base al cuerpo humano para poder trasladarlos a la silla de ruedas. Y bueno, consideremos estas tres esferas, ¿no? La medida del usuario, de la que vamos a hablar principalmente, nos va a dar también la referencia de cuál va a ser la medida de la silla de ruedas y todo esto, como les había dicho, tiene que ir enfocado también al ambiente en el cual se va a estar desarrollando la actividad o se va a estar desplazando. Y bueno, además de la cuestión antropométrica, también es muy importante considerar que existen diferentes tipos de sillas de ruedas y bueno, una referencia muy útil para poder comprender esta clasificación es el ISO 9999, que nos habla de tecnología y aparatos y asistencia tecnológica para personas con discapacidad. Y bueno, pues tiene un apartado de sillas de ruedas, ¿no? Nos dice que encontramos sillas de uso interno y sillas de uso externo. Entonces, hay que considerar que, bueno, dependiendo de la movilidad del usuario, dependiendo de las condiciones en las que requiera trasladarse o moverse, pues vamos a poder determinar el tipo de silla de ruedas, ¿no? Básicamente las diferencias tienen que ver con el peso de la silla y esto va acorde a si el usuario es el que va a estar cargando su propia silla, como ponemos el ejemplo de la silla amarilla que ven en la pantalla. Es una de las sillas que pues en México les llamamos como activas, ¿no? Bueno, da la idea de que es una silla para una persona que va a estar moviéndose constantemente, que va a ser el encargado de subir su silla, por ejemplo, al transporte, que va a ser el encargado de plegarla, desarmarla, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Entonces tendría que ser una silla, pues, relativamente ligera para que el usuario sea capaz de cargarla con su propia mano. Y también tenemos sillas eléctricas para interiores y para exteriores, ¿no? Que como se pueden dar cuenta, pues las características, pues se observa que es más evidente las que son para exteriores, tienen un motor más grande, tienen mayor torque, la batería va a durar más, van a poder, por ejemplo, subir planos inclinados o terrenos irregulares. Y bueno, incluso vienen equipadas con luces, así como intermitentes, como claxon, para poder realmente moverse fuera de casa, ¿no? Entonces, bueno, hay que considerar también que existen diferentes tipos de sillas. Y también, bueno, en general, podemos hablar de 7 principios, ¿no? Cuando pensamos en prescribir una silla de ruedas.
El primer principio y el más importante y en el que más se puede profundizar es la estabilidad para la pelvis. La pelvis es el centro es nuestro punto, es nuestro centro de gravedad cuando estamos hablando de postura y sedestación, ¿no? Si yo tengo una cadera en retroversión, me va a generar ciertas complicaciones, de igual manera si está en anteroversión. Entonces siempre trato de buscar la manera de llevar mi pelvis a una posición neutra y de ahí parto para las diferentes estructuras, ¿no? Sean miembros inferiores, tronco y miembros superiores. Es importante la distribución del peso y el microclima, principalmente para evitar puntos de presión. El soporte lumbar también me ayuda mucho en cuanto a evitar deformidades a nivel de la columna y también me ayuda a dar estabilidad a la pelvis porque recordemos que la columna está anclada a la pelvis, ¿no? Los soportes laterales, como comentaba, para evitar la escoliosis, en este caso, para poder ayudar a los troncos hipotónicos y bueno, eso aunado a que la silla realmente vaya medida, ¿no? También es importante el soporte para pies, el soporte para cabezas. Tenemos también la altura de los apoyabrazos, el tipo de soporte para apoyabrazos que yo voy a tener. Y el último principio es la variabilidad, que se refiere a que yo pueda llevar mi silla de ruedas a diferentes posiciones, dependiendo de las necesidades del usuario. Así que bueno, hablemos un poco del contexto para la prescripción de silla de ruedas, ¿no? Vamos a hablar ahora sí de qué puntos son, pues, básicos y bueno, importantes cuando estamos considerando la adaptación o la prescripción de una silla de ruedas. Antes que nada, antes de empezar la cuestión en cuanto a las medidas, pues es importante considerar que el espacio donde yo voy a hacer esta toma, pues tenga un clima agradable, porque va a ser muy probable que le pida al paciente que se quite el suéter o la chamarra. Necesitamos ubicar estructuras anatómicas para poder encontrar las medidas reales de lo que queremos hacer. Entonces muchas veces es difícil cuando el paciente trae mucha ropa poder encontrar, por ejemplo, la escápula o cervical 7, que son como algunos de los puntos que vamos a estar utilizando constantemente. Entonces, que el paciente se sienta cómodo en el lugar donde va a estar en cuanto al clima. También, si el paciente puede sentarse, hay que tratar de tomar las medidas sentado. No importa si no tiene suficiente control, bueno, pues podemos entonces ayudarlo un poquito a estabilizarse. O sea, no, si necesita una o dos personas ayudando para estabilizar el control, se hace. Y de otra manera, si el paciente no logra la sedestación, se puede tomar en decúbito supino, o sea, acostado, boca arriba, y lo único que yo hago es tomar las dos piernas y flexionarlas para lograr el 90 grados de cadera, 90 de rodilla y 90 de tobillo, ¿no? Y es como, por decir, tomar la posición de sentado, pero acostado, y de esa manera se pueden sacar también las medidas. Lo que no se vale es sacar las medidas parado, porque hay pacientes que utilizan la silla por cansancio o por falta de movilidad, pero que sí logran caminar, ¿no? Como los adultos mayores o a lo mejor algún paciente con Duchenne en una etapa temprana sí van a poder pararse, pero es muy importante que las medidas para la silla se tomen sentado porque eh, al momento de estar sentados el ancho de cadera cambia en bipestación y en sedestación. Entonces, bueno, esas son las recomendaciones. Las medidas se toman con la cinta métrica recta, no la pegamos al cuerpo. Vamos a tratar de hacerlo como en un plano de 2 dimensiones, ¿no? Como lo vemos en los dibujos. Vamos a ver algunos de los puntos a considerar. Para saber cuál va a ser el ancho de mi silla, necesito saber cuál es el ancho del tronco del usuario, ¿no? Se puede ver en el diagrama la altura, la referencia que yo voy a tomar para poder
saber cuál es el verdadero ancho de tronco, es ubicar el borde inferior de ambas escápulas y esa es la altura, pero lo tengo que hacer a todo lo ancho del tronco. Bueno, pues esto me va a dar la referencia de cuál va a ser el tamaño que yo voy a considerar en el respaldo, ¿no? En el respaldo y en la base. Vamos a pasar un poco a hacer énfasis en la base. El ancho de cadera, que va a ser el ancho de mi silla, tiene que medirse desde la parte más gruesa, por así decirlo, de la cadera, ¿no? Que nosotros lo vamos a ubicar a nivel del trocánter de la cadera. Entonces, tengo aquí una situación que nosotros llamamos ancho de cadera con y sin excesos. ¿Qué quiere decir? Si yo busco la estructura anatómica, bueno, pues el trocánter es una estructura ósea, ¿no? Si yo pensara en una medida de trocánter a trocánter, tendría que apretar para quitar o para comprimir la grasita, los músculos, y esa sería una medida que se llama clínicamente vitrocantérica. Pero en realidad, y más en pacientes que tienen baja movilidad, nosotros tratamos de medir los excesos también, o sea, digamos, tomando la medida completa, considerando la grasita y los músculos. Ubico la altura del trocánter, de los dos trocánters, y tomo completa la medida, como lo vemos en la referencia del dibujo. Esto me va a dar el ancho de la silla. Vamos ahora a la altura del respaldo. Y aquí vamos a dividir dos opciones. Tenemos altura de respaldo para un paciente activo, que sería este ejemplo, que es medir desde el borde inferior de ambas escápulas hacia el sacro. ¿Y por qué esto va a ser para un paciente activo? Bueno, tomando esta medida, tengo que quitarle 1 pulgada, alrededor de 2.5 centímetros, y esa va a ser la altura de mi respaldo, porque una persona que va a estar constantemente impulsando la silla de ruedas con sus brazos, necesita tener libre la cintura escapular, ¿no? O sea, necesita que la escápula no esté chocando contra el respaldo porque le va a ser un poco más complicado, ¿no? La movilidad y el desplazamiento. Entonces, lo ideal para estos casos es considerar esta altura y quitarle 1 pulgada, alrededor de 2,5 centímetros. Pero cuando tenemos un paciente que es medianamente activo o que tiene una función parcial en miembros superiores o que no tiene suficiente fuerza para poder estarse impulsando de manera independiente o autónoma con tanta actividad como podría ser un adulto mayor, que pasa mucho, pues entonces consideramos una altura de respaldo de C7, que es la vértebra que más se siente en el cuello, es digamos donde los hombros se convierten al nivel del cuello, ¿no? Es muy fácil palpar C7 y de ahí hacia el sacro, ¿no? Para que el respaldo entonces realmente abarque toda la espalda del paciente, que tenga pues mayor amplitud, que tenga mayor zona de distribución a lo largo del respaldo. Pero bueno, esto considerando que es una persona que no va a necesitar tanta actividad física o que probablemente va a tener un asistente, ¿no? Para que pueda ayudarlo. Bueno, también hay que considerar que existen casos en los que pues se va a necesitar el soporte cervical, ¿no? El apoyo para la cabeza. Entonces, la referencia que nosotros consideramos es la sutura sagital, o sea, el punto más alto de la cabeza, y de ahí vamos a medir hasta el sacro, ¿no? Es muy importante si se cuenta con una silla que tiene reclinación de respaldo. Es muy importante que se tenga esta medida y que se considere colocar un reposacabezas, porque si pensamos que un respaldo está a 90 grados, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Es como cualquier silla en la que nos sentamos todos los días, incluso, no sé, en el restaurante o al momento de trasladarnos a cualquier silla, pero
una silla de ruedas que logra reclinarse y que el respaldo queda, digamos, acostado, pues va a ser muy cansado para el usuario no poder apoyar la cabeza en algún lugar, ¿no? Entonces, es muy importante, aunque el paciente tenga control cefálico, si su silla es basculante o si su silla tiene reclinación del respaldo, es vital considerar la medida del apoyacabezas. Y bueno, nos vamos ahora a miembros inferiores. Vamos ahora a sacar la medida que nos va a dar el largo del asiento y esto va a ser considerar del sacro al hueco popliteo, o sea, al agujerito que va a la parte posterior, por así llamarlo, de la rodilla, ¿no? Ese pliegue que se hace cuando doblamos, ese huequito, ahí es donde vamos a considerar. Y le voy a quitar a esa medida 1 pulgada también. Le vamos a quitar 2.5 centímetros para que no esté constantemente chocando, ¿no? También con esta parte anatómica. Y bueno, es muy importante considerar que la base del asiento tiene que realmente encargarse de la distribución de peso, ¿no? Que tenemos que poner un cojín, también eso es importantísimo. Una forma básica de prevenir los puntos de presión es poner un cojín, ¿no? Un cojín a medida que tenga un material que de preferencia, pues además de ser confortable, sea resistente al fuego, que es una cuestión básica que se considera dentro de muchos certificados en las sillas de ruedas. Y bueno, pues esta medida la tenemos que tomar de ambos lados y porque sabemos que hay ocasiones en las que las extremidades no se desarrollan a la misma velocidad o llega a haber alguna luxación de cadera y entonces ese desplazamiento me va a generar pues una diferencia, ¿no? en la medida. Entonces es importante sacar la medida bilateral de igual manera cuando midamos del hueco popliteo calcáneo, que nos va a dar la referencia de la altura del apoyapiés, es importante que bueno, se logre hacer esta medida en el típico 90-90-90 de cadera. Entonces hay que tratar de estabilizar el pie lo más que se pueda para ubicar realmente el calcáneo y hacerlo también de manera bilateral para que podamos descartar algún acortamiento. Y en caso de haber acortamiento, nuestro apoyapiés tiene que adaptarse a la altura del usuario. O sea, yo si encuentro un acortamiento, pues uno de mis apoyapiés va a quedar más arriba que el otro, ¿no? Pero a mí lo que me importa es que realmente exista este apoyo por parte de el usuario en el reposapiés. Y bueno, pues este es un ejemplo, ¿no? De cómo serían los factores que tenemos que considerar cuando hablamos de una silla de ruedas multifuncional, ¿no? Esta silla, pues por el tamaño, podemos considerar que es pediátrica, ¿no? Que es para un niño. Y bueno, pues con base a las medidas que nosotros hemos visto el día de hoy, ya podemos considerar la altura, el ancho de la silla, probablemente la altura posterior y anterior del asiento, pero todavía faltan varios componentes que se tienen que considerar, ¿no? Existen muchos tipos de diámetros en cuanto a las llantas posteriores y anteriores. Hay diferentes tipos de aro en base a la prensión de los usuarios. Es muy importante que el aro sea de aluminio y no de acero, porque el aluminio no transmite el calor como lo hace el acero. Si ustedes hacen fricción con un pedazo de fierro, se calienta, ¿no? Si piensan que un usuario viene, no sé, bajando una pendiente y trata de meter las manos para frenar, se va a quemar. Eso no pasa con el aluminio, además de que es más resistente. Existen diferentes tipos de ejes, hay fijos y existe otro sistema llamado Quick Release, que es de liberación rápida, en la cual solamente apretamos un botoncito y sale la llanta. Existen llantas neumáticas, rellenas, semineumáticas. Bueno, hay diferentes ángulos también para los apoyapiernas, hay fijos. Este es, por ejemplo, uno flexible, aquí podemos regular el ángulo.
También existen diferentes tipos de cojines y asientos, no solamente de foam o de hula espuma, hay también de gel, de aire. Em, en cuanto a los apoyabrazos, existen también especiales como para casos de hemiplegia, donde no va a haber movilidad en uno de los brazos y es importante mantenerlo en buena posición. Hay diferentes tipos de respaldos, soportes laterales, y bueno, y pasa lo mismo con el apoyacabezas, ¿no? Hay anatómicos, hay occipitales, hay algunos con ayuda para el soporte de cuello también. Entonces, existe una gran gama de factores cuando consideramos la prescripción de la silla de ruedas, ¿no? Pero lo básico y lo universal que se debe de tomar en cuenta es la medida del usuario y las necesidades que va a tener. Como terapeutas ocupacionales, pues es vital el poder asistir a la casa donde se va a estar moviendo el paciente para poder determinar si existen barreras arquitectónicas o para poder considerar pues algún tipo de recomendación en cuanto a asistencia tecnológica, ya sea de alto o bajo costo, además de la silla, ¿no? Para lograr potencializar la funcionalidad, ¿no? Y bueno, pues si no tienen más dudas, muchas gracias. Y si tienen dudas, no olviden que pueden enviarnos un correo a contacto@terapiaocupacional.com.mx. Pues muchas gracias.